¿Ok? ¿Bien? Sale pues. No lo sacan. Tienes que hablar alto y fuerte. Porque lo único que no me funciona bien, lo único, es una traición al idioma castellano, porque la palabra evidencia se traduce del inglés, el canadiense, los McMasters fueron los que inventaron el término evidence-based medicine. Es decir, se ha traducido como medicina basada en la evidencia. Nada más que en inglés, evidence no quiere decir evidencia en español. Evidence en inglés es dato, hecho, observación. Se refiere a algo concreto, específico. En cambio, evidencia en español es lo que no necesita datos, hechos, observaciones, porque está a la vista, es evidente. Entonces, la medicina basada en la evidencia es la basada en lo que no necesita datos, hechos, observaciones. Y esa es la medicina de los charlatanes. La medicina basada en las pruebas, hechos y observaciones es la medicina científica. Ahora, yo tengo un amigo muy querido, un médico muy distinguido, que escribió un libro que se llama Medicina basada en la evidencia. Así se llama el libro. Cuando yo digo que no le dije, oye Alberto, le dije, ¿por qué estás utilizando ese término así? Estás traicionando al idioma castellano. Me dijo, es que así lo usa todo el mundo. Tiene razón. El lenguaje es nuestro. Nosotros somos los dueños del lenguaje y no al revés. Y nosotros vamos a usar las palabras para decir lo que queremos decir con ella. Y evidencia se está transformando de lo que dice el diccionario de la Real Academia, que es lo que no necesita pruebas en una prueba. Ya los abogados lo usan principalmente. ¿Cuál es la evidencia de que este señor se robó tal automóvil? Lo que están pidiendo es cuáles son las pruebas de que así ocurrió. Entonces, yo no uso el término medicina basada en la evidencia y les cuento esta historia cada vez que oigo que alguien lo usa. Además, no me gusta, porque hay un término mucho mejor para referirse a lo que quieren decir, que es la medicina científica. La medicina basada en la ciencia, en la observación, en los hechos, en el análisis. Eso es lo que es la medicina llamada basada en la ciencia. Bien, gracias por la pregunta. Te dejé cuadrado, ¿verdad? Doctor, tengo una pregunta. Acá. ¿Dónde es acá? A su izquierda. Allá. Sí. Ya. ¿Cómo le ayudó la ciencia para vivir el duelo de la pérdida de su esposa? ¿Cómo me animó la ciencia? ¿Cómo le ayudó la ciencia? Sí. Bueno, me ayudó mucho continuar trabajando. Esto fue realmente la salida. El estar muy ocupado en los problemas que estábamos trabajando ella y yo desde hacía 50 años. Y entonces continuar en esa línea de trabajo me mantuvo en contacto un poco con ella, con el recuerdo y el pensamiento. Además, mi hijo mayor, que es doctor en inmunología y bioquímico, y trabaja en la UNAM, colabora con nuestro grupo, el grupo que trabaja en amibiasis, y en lo que trabajaba también mi esposa conmigo, y eso me mantuvo un poco, digamos, ella ya no está, pero sí estaba, durante todo el tiempo ha estado, y continuamos en el mismo campo, pero ahora ya a nivel de biología molecular, ya nos bajamos de nivel de organización y estamos trabajando a nivel de, pues sí, biología molecular. Pero la respuesta es, ahí sigue, me sigue ayudando. Gracias. ¿Cuál ha sido su logro más importante
importante como científico? Qué buena pregunta. Bueno, podría decir, he tenido dos muy buenas ideas. Muy buenas, ¿eh? Y resultaron buenas porque luego las pusimos muy bien a prueba. Y resultaron que sí era cierto. Una de ellas fue que no me dejé creer, no acepté creer un dogma que me enseñaron. Me dijeron, una vez que el tejido fibroso, el tejido conjuntivo, lo que hace una cicatriz, se deposita, ya no se modifica. Es metabólicamente inerte, ya no cambia. Y de hecho las leyes en muchos países se refieren a que cuando se produce una cicatriz en un sitio visible, el castigo para la persona que la causó es mayor, porque las cicatrices no son reversibles, ¿verdad? Esto me lo enseñó mi maestro, el maestro Costero. Yo lo aprendí así. Pero resulta que un par de años después, un profesor americano de origen alemán, al que yo conocí después, el doctor Paul Campbell, hizo un trabajo magnífico en el que describió una serie de enfermedades, las llamó enfermedades de la colágena. La colágena es la principal proteína que forma parte de las cicatrices. Y yo sabía, me habían enseñado, que para estar enfermo hay que estar vivo. Una de las características de la enfermedad es que solamente afecta a los vivos. Y si la colágena está metabólicamente inerte, si ya no se recambia, entonces ya no está viva. ¿Cómo es posible que se enferme? ¿Sí? Entonces, o sea, yo pensamos, lo que pasa es que la idea de que está muerta, de que está metabólicamente inerte, es falsa. Vamos a ver si esto es cierto o no. Y durante 50 años trabajamos en esto, publicamos 67 artículos científicos sobre el metabolismo del tejido conjuntivo. ¿Cómo es que no es cierto que las cicatrices son inertes? Es perfectamente, se puede metabolizar perfectamente. Bueno, lo que sea, esta fue realmente una muy buena idea y nos salió re bien. Era mucho más complicado de lo que pensamos al principio. Y en la actualidad, bueno, se ha hecho todavía más difícil. Pero al principio, lo que nosotros empezamos fue cierto y se trascendió a nivel internacional. Y la otra cosa que tuvo que ver con esta idea fue, hay una enfermedad que afecta el hígado, que se llama cirrosis hepática, muy frecuente en nuestro medio, en México. Antes era muy frecuente como complicación del alcoholismo. El alcoholismo no ha desaparecido, pero han aparecido nuevas enfermedades que son responsables de lo mismo, de cirrosis, que son enfermedades virales. Las hepatitis virales producen como resultado final cirrosis hepática. ¿Y en qué consiste la cirrosis hepática? Consiste en el depósito de tejido fibroso, de cicatrices en el hígado. Y desde que yo estudié gastroenterología con mis profesores, veía yo enfermos allá en el Hospital General, la cirrosis hepática era incurable. ¿Por qué? Porque no es reversible. Porque una vez que se deposita el tejido fibroso, ya se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Pues nosotros dijimos no, y escribí un articulito que se llama cirrosis hepática, una enfermedad reversible. Y casi me decapitan mis amigos, los expertos en hígado, porque dijeron, ¿cómo se te ocurre decir eso? Bueno, pues al cabo de 14 años, con la colaboración de David Kirchner y otros médicos del Instituto Nacional de la Nutrición, terminamos un estudio de 120 pacientes a los que tratamos como si la fibrosis fuera reversible y logramos que los pacientes sobrevivieran en comparación con los que no recibieron ese tratamiento, que tuvieron la evolución natural de la cirrosis. Y esto se publicó, está registrado y también hicimos un poco de ruido a nivel internacional. Esos dos fueron, creo que las dos mejores ideas.
pero ahorita tengo otra. La idea de que, ¿saben ustedes que la amibiasis es una enfermedad muy frecuente en México y no produce inmunidad? Si ustedes comen tacos en la calle y se contaminan con amibas y les da amibiasis, entonces tienen diarrea terrible, ¿no? Con úlceras en el intestino, etc. Pero llegan y van a ver a un doctor que sí sabe lo que hace y les da medicina y los cura, mata a las amibas. Pero la siguiente semana repiten ustedes en otra taquería y comen tacos otra vez, les vuelve a dar amibiasis. No produce inmunidad. ¿Por qué? Porque un parásito como la amiba no produce inmunidad. En cambio, tantas otras bacterias que sí producen, tantos virus, ¿qué tiene la amiba? ¿O qué no tiene? ¿Qué tienen los demás? ¿Y por qué hay esta ausencia de inmunidad? Estamos trabajando en esto. La pregunta es buena, es legítima, ¿eh? ¿Por qué no produce inmunidad la infección con entableba histoquímica? En el camino hemos contestado un par de preguntas interesantes, pero ahorita creemos que ya tenemos no solamente la explicación de por qué, sino la posibilidad de obtener una proteína de la amiba que sirva como vacuna para poder vacunar y generar inmunidad contra la amiba. ¿Y qué tal que esto se haga cierto? ¿No les parece a ustedes que habría que ir ya ahorita corriendo al laboratorio a seguir trabajando? Si encontramos una vacuna, la amibiasis, la causa principal de la amibiasis no es la amiba, es la pobreza. Es que la gente no tiene educación, no tiene que comer, no sabe lavarse las manos después de ir al baño. Y además tampoco hay agua y jabón para lavarse, ni educación para que lo hagan. Y esto está complicadísimo. ¿Por qué no mejor encontramos una solución para la amibiasis que es endémica en nuestro país, ¿verdad? Generando inmunidad con una vacuna? ¿Qué tal? Bueno, ya me tengo que ir porque tengo que hacer un experimento nuevo con la Quiero, pues, además de agradecer al doctor su excelente plática, quiero decirles que así como hay muchos divulgadores en México que afirman que el doctor Ruy Pérez Tamayo es uno de los fundadores de la ciencia en México, también es bueno que el doctor Ruy Pérez Tamayo sepa que aquí en Sinaloa tenemos alrededor de 1000 investigadores, de los miembros del sistema hasta otros que no están todavía, pero que estos jóvenes que lo escucharon ahora son potencialmente investigadores si los logró sobre todo contagiar con el virus de sus conocimientos, de su experiencia y de su excelente plática. Ellos son, por ejemplo, del grupo de apoyo a sobresalientes, son de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero son puros jóvenes que de alguna manera se han destacado y que están haciendo algo con sus profesores, con otros investigadores, participando en concursos, en olimpiadas de matemáticas, de física, etcétera, etcétera. Por eso, la verdad es que es un público muy selecto. Pudimos haber llenado el auditorio pidiéndole a todo el bachillerato de la universidad, a todos los de Cobay que vinieran. Yo fui de la idea de que valía más una plática a quienes lo escucharan, como yo sentí que lo escucharon, más que a muchos muchachos que seguramente iban a aprovecharlo mucho menos. Si ya no hay ningún otro comentario, ni ninguna otra pregunta, porque el doctor ya lo pidió, quienes quieran, así como están sentados, para que no se haga mucho desorden, el doctor accede a tomarse una foto, por ejemplo, con los muchachos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con los ACES, así le conocemos aquí, y distintos grupos que vengan, así como están, simplemente se acomodan y les pedimos al doctor se siente con ellos para tomarle una fotografía. Muchas gracias, doctor. Especialmente las muchachas guapas, Además, el virus